tardes, Hola, profesor. ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, para empezar un minutito, a ver, tengo un problema con el internet. A ver, un minutito, buenas tardes. A ver, con ustedes habíamos hecho los métodos, ¿no? Los métodos, en este caso psicológicos. Los métodos son procedimientos que yo uso para poder llegar a una conclusión, ¿no? Que es fundamental. Los métodos son procedimientos que me permiten al menos llegar a comprender al ser humano. Hemos visto que el método más importante, ¿cuál es? El método experimental. El método experimental se basa fundamentalmente en que yo voy a demostrar una hipótesis. El método experimental se basa en que yo voy a estar relacionado con lo que es probar, ¿no? Lo que yo estoy queriendo aplicar. Entonces, esa es la experimentación. La experimentación es importante porque hace que la ciencia se dinamice. Sin embargo, cuando la experimentación no se puede dar, hablamos del correlacional. El correlacional significa basarse en probabilidades. El correlacional es cuando alguien te pregunta, ¿tú crees que la lectura esté relacionada con la inteligencia? Y usted dice, sí, yo creo que sí. Porque a más lectura, más inteligencia. Tú estás lanzando una probabilidad, no lanzas algo que se dé, ¿no? Sino algo que puede ser. Ese es por eso el correlación es algo probable, es algo que puede ser descriptivo, más no demostrativo, ¿no? Ahora, ¿cuál es el método que se basa en demostrar? El experimental. El correlacional, cuando tú relacionas variables, puede ser positiva o negativa. ¿Cuándo es positiva? Cuando dos variables aumentan o disminuyen al mismo tiempo. ¿Cuándo es negativa? Cuando una aumenta y la otra disminuye. Por ejemplo, si tú dices algo probable, ¿no? A más, cuando dices así, ¿no? A más lectura, más inteligencia. A más lectura, más dos variables están aumentando. Correlación positiva. La correlación positiva, ¿no? Implica dos variables aumentan, ¿no? En este caso, al mismo tiempo. Y negativa es cuando usted dice, profesor, para mí, a más frío, menos concentración. Ya, a más frío, menos concentración. Entonces, una aumenta y la otra disminuye. Esa es una correlación negativa. La negativa implica de que yo las variables, ¿no? Aumenta o disminuye en relación a la otra, o disminuye o aumenta en relación a la otra. Ese es el método correlacional. Por ejemplo, cuando alguien te pregunta, ¿tú crees que las personas que tienen más ingresos se vuelven vegetarianas? Y usted lanza su probabilidad y dice, bueno, yo creo que sí, ¿no? Porque a más plata, más vegetarianos. Correlación positiva, ¿sí o no? Porque dos variables están aumentando. O cuando alguien dice, no, posiblemente, ¿no? Para mí, profesor, a las personas que tienen más ingreso, por ejemplo, comen menos carne, por ejemplo. A más ingreso, menos carne. Una aumenta y la otra disminuye. Ahí, un aumento, entonces ahí hablamos de una negativa. El método correlacional se basa en que uno va a tratar de explicar, ¿no? Algo, pero probable, no demostrativo. En este caso, no solamente descriptivo, algo que vas a establecer. Como acá, dice, no, ¿tú crees que a más psicoterapia en el paciente más autoestima? O sea, todo eso se está dando, ¿no? A más psicoterapia, más autoestima. Dos variables están aumentando. Ahora, este método del estudio de casos sirve, así como uno va al médico para diagnosticarse algo, esto también va al clínico para ver si tienes algún tipo de trastorno o alguna deficiencia psicológica, ¿no? Por eso se utiliza pruebas psicométricas, ¿no? Como el hombre bajo la lluvia, ahí te van dando diferentes, ¿no? Mediciones que pueden haber, ¿no? ¿Para qué? Para ver si tienes algún trastorno. O sea, la importancia del estudio de casos o método clínico es diagnosticar, ¿no? Diagnostica qué trastorno tiene y recomienda terapia, ¿no? La depresión, por ejemplo, cuando hablamos del obsesivo compulsivo, todo ello que tiene que ver con alteraciones de la personalidad, ¿no? La entrevista es privada, ¿no? Es algo en la cual los resultados solamente lo sabe el psicólogo clínico, solamente lo sabe él. Y eso conlleva a que se puede estudiar tu caso y llegar a una conclusión, que es importante. Ahora, pero hay que tener en cuenta el ambiente del sujeto. Por ejemplo, tú sabes que en el Perú hay muchos barracones, ¿no? Gente que es muy vulgar. Y no es vulgar porque quiere, sino es por el mismo ambiente. Entonces, esa persona que es así, media vulgarona, no vamos a decir, pues, que tiene algún tipo de esquizofrenia o algo, no, sino es el ambiente. Entonces, se tiene en cuenta eso, se tiene en cuenta el ambiente. ¿Bien? Donde vive, para evitar un mal diagnóstico, más que nada, ¿no? Hay personas que tienen algún tipo de histeria, ¿no? Personas depresivas, personas que requieren
una terapia, trastornos sexuales y fobias, que son fundamentales, ¿no? La anamnesis se emplea en este método debido a que es un diálogo y que uno trata de escribir lo que está ahí, ¿no? Eso, ¿no? Escribir lo que está ahí, pues discurso y cultura, para que el médico recopile información sobre hechos personales. ¿El tema cuál es? Se resalta la ética, no se puede vender información, ni mucho menos se puede hacer una información totalmente sesgada, ¿no? Uno tiene que ser objetivo para tratar de llegar a una alteración. Mayormente se aplica también en algunos casos las cárceles, ¿no? Pero el forense, ¿no? O sea, para ver el grado de anormalidad, para ver el grado de ciertamente trastorno, ¿no? Y en el Perú tú sabes que las personas que tienen algún tipo de trastorno son inimputables, pues, ¿no? O sea, no van a la cárcel, ¿no? Sino más bien se les hace, ¿no? Se les trata de dar una terapia, ¿no? Determinada, ¿no? En este caso. Por ejemplo, mira, este señor, una rabia impulsiva, una rabia compulsiva, ¿no? Que uno tiene y que no puede controlar. O la personalidad múltiple, que conlleva a ciertos asesinatos en el país, ¿no? Estamos viendo casos de feminicidio, ¿no? De hombres que golpean a las mujeres, ¿no? Eso de ahí debe tener, pues, una causa, ¿no? Quizás traumas infantiles, quizás algún tipo de mal crianza, qué sé yo, ¿no? Eso solamente se va y se hace en el estudio de caso. Eso se va ahí a determinar en el estudio de caso, ¿no? Quizás algún tipo de violencia, ¿no? Eso ahí en el estudio de caso es donde se va a detectar. Ahora, pero el terapeuta no puede ser, digamos, entre comillas, amigazo del paciente, de ninguna manera. El terapeuta es alguien profesional, o sea, no puede decir, oye amigo, hacemos terapia hoy día, y ya está la terapia, entonces de acá vamos a comer ceviche o algo, no se puede, de ninguna manera, no se va a poder eso. Solamente es un terapeuta, y las terapias no funcionan en todos los casos, las terapias. Solamente se van a dar en determinadas circunstancias, ¿no? Y además, hay gente, dice el profesor, hay gente que tiene trastornos, sí, y que es muy inteligente también, pero no se ve aquí la capacidad, solamente se ve el trastorno en sí. Hay personas que son bipolares, que son muy hábiles, tienen una inteligencia muy desarrollada. Mira, un bipolar, una inteligencia muy desarrollada. Entonces, no ve, él no explica por qué un bipolar es, digamos, inteligente, ¿no? Eso no se explica. Se explica básicamente, ¿no? El trastorno que tiene, la esquizofrenia, la histeria, la personalidad múltiple, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que generalmente se explica, ¿no? En el ser humano, para poder diagnosticarlo. Por ejemplo, acá hay 3 clases de suicidas, ¿no? En el país, que lamentablemente se quitaron la vida, ¿no? Tuvieron que recibir algún tipo de tratamiento, ¿no? Pero no se puede. Así es, ¿no? Todo en su momento, ¿no? Claro, claro, lo normal. Ahí vamos a ver. Así es, lo anormal que está referido. Vamos a ver. Ahí está. José María Arguedas se suicidó en un baño de la universidad. Ernest Hemingway también. Y Vicente Van Gogh. O sea, son gente que posiblemente ha tenido algún tipo de trastorno, ¿no? En la infancia y por eso ya no pudo aguantar su cabeza y por eso tomó la fatal decisión, ¿no? Que es fundamental, por eso es diagnosticar el estudio de casos o método clínico, ¿no? Para tratar de evitar estos desenlaces muy fatales, ¿no? Y a veces la gente es morbosa, ¿no? Recordemos, ¿te acuerdas que comentamos? A una señorita se lanzó del aupado del cuarto o quinto piso, ¿no? Entonces es ahí cuando uno necesariamente ve estas cosas y dice, ¿qué pasa, no? Ahora, muchos hablan de la salud mental después de la pandemia, ¿no? Cómo está el sujeto, el muchacho, ¿no? Cómo ciertamente se va a desempeñar, ¿no? La gente encerrada, sale con cólera, con ira, muchas peleas, los asaltos, ¿no? La gente sale con mucha ira y desfoga la cólera de una manera muy violenta. O sea, eso también para muchos es consecuencia del encierro que se va a dar, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado en la calle, no salir. A veces por un celular algunos sujetos son trastornados, ¿no? Son capaces de meterte un balazo en la cabeza, ¿no? Por lo tanto, uno tiene que tener cuidado cuando sale, ¿no? Acá en Trujillo hay gente muy violenta, ¿no? Últimamente en Lima estaban raptando chicas de tu edad, ¿no? Venía un mototaxi y las querían llevar a la mala, las querían llevar a la fuerza.
Entonces, eso ya es un poco de situación. Mira los sicariatos, ¿no? Que hay ahora en los periódicos, a cada momento se ve que los sujetos, ¿no? Matan, ¿no? Por encargo, ¿no? El sicariato, ¿has visto, no? Como los sujetos son capaces de hacer mucho daño. Entonces, ahí hablamos del estudio de casos. Eso también son analizados, pues, ¿no? Para ver qué pasa en su cabeza, mira, ¿no? Y eso es importante. Este método, el último método genético, se basa en tratar de ver en largo tiempo, genético longitudinal, de ver a través de, ¿no? De situaciones, por ejemplo, cómo tú cumples cada etapa de tu vida, ¿no? El anciano tiene una memoria a largo plazo selectiva, recuerda las cosas, pero las cosas con cariño, ¿no? Las que los ha pasado. Entonces, un niño temprano tiene mucha imaginación, el intermedio controla. Entonces, la pregunta es, ¿cómo sabemos que cada etapa tiene esas funciones, ¿no? ¿Cómo sabemos que cada etapa se va a referenciar? Por el método genético longitudinal, porque elabora características para cada etapa, ¿ya? Y de esa manera se puede al menos llegar a la conclusión, como hizo Piaget, el sensorio motriz, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. O sea, vas a clasificar las etapas del ser humano de acuerdo a esta característica, ¿no? Básica que uno tiene. Ese es el método genético longitudinal. Acá también estaba metido Freud, ¿te acuerdas? Pero Freud habla del desarrollo psicosexual, o sea, del desarrollo, cómo se va gestando la sexualidad, la etapa oral, anal, fálica, latencia y genital, no olvidemos, ¿no? Es un método costoso, el longitudinal, porque te demanda tiempo y también algunos métodos pueden quedar desfasados, pues, en el momento que tú vas a medir, queda desfasado un método, ¿no? A diferencia del transversal, porque hay genético longitudinal y genético transversal. El transversal es más rápido, pero tú estudias varios grupos generacionales cuando haces preguntas y cada generación tiene una respuesta. Entonces ahí está el efecto cohorte. El efecto cohorte son las diferencias que tú encuentras porque has estudiado diferentes grupos generacionales. O sea, una cohorte, en otras palabras, es una generación, una cohorte, ¿no? Y una cohorte es un bloque, digamos, generacional que uno tiene y lo va a comparar con otros. ¿La diferencia cuál es? No es muy grande la diferencia porque cada persona en una etapa determinada va a defender, ¿sí o no? Su generación, su punto de vista. Quien le habla contigo somos diferentes generaciones, ¿sí o no? ¿No? Ese es el efecto cohorte. Porque trabajar con adultos mayores implica aprender algo de la jerga ritual de cohorte mayores, o sea, de esa época. Mi generación tuvo una época determinada en los 90. Tú estás en otra generación, ¿no? Por lo tanto, tu característica es diferente, totalmente diferente. ¿Se da cuenta? Eso es algo importante que se va a dar, ¿no? El efecto cohorte. Pues las cohortes tienen que ser estudiadas muy bien. De acuerdo a eso ya se va viendo si estos estudios dan resultados o no. ¿La ventaja cuál es? La ventaja es que son baratos, son controlables, baratos, controlables y muy aplicables, ¿no? Pero tienen mucho margen de error, pues, ¿no? Tienen demasiado margen de error en este caso. Claro, del transversal. Así es, ahí está. ¿Ve? El efecto corte, el de transversal, ¿ve? Porque hay un método genético longitudinal, método genético transversal. Ahí está el efecto corte. Del transversal, ¿eh? Mira, observa lo siguiente para que des cuenta cómo se hacen los experimentos por acá. Claro, pues, he dado contexto, si no, no. Mira, observa para pasar a la práctica. Observamos el mundo para comprenderlo y para poder evolucionar. La inteligencia nos ha permitido forjar herramientas para comprender lo pequeño y lo infinitamente grande. Desde hace más de un siglo, psicólogos, biólogos, genetistas y neurocientíficos la diseccionan, la analizan y la miden. Hemos inventado los ordenadores y caminado sobre la luna. Pero contrariamente a lo que podríamos creer,
Nuestra inteligencia individual no ha aumentado. Hoy en día, la ciencia explora las diferentes facetas de nuestra inteligencia. Pero, ¿saben en realidad los científicos qué es la inteligencia? Inteligencia es relacionar. Unir elementos diferentes para hallar soluciones. Para entenderla, hay que conseguir dividirla y aislar todos sus componentes. Los investigadores estudian sus diferentes facetas. Para medir la inteligencia, una de las primeras propuestas ha sido medir la velocidad a la que reacciona el cerebro. Este es el método que el profesor Ten Iannuis ha utilizado. Él ha comparado nuestro tiempo de reacción con el de nuestros ancestros. Y los resultados de su estudio no nos favorecen. Para medir el tiempo de reacción, mostramos a una persona una luz sobre una pantalla y está pulsando un botón lo más rápido posible. Debe decir si la luz aparece a la derecha o a la izquierda. No es un acto reflejo, sino una información simple que nuestro cerebro debe procesar. Estos estudios sobre el tiempo de reacción son muy antiguos. Muchos de ellos los llevó a cabo Francis Galton, primo de Charles Darwin, entre 1860 y 1880 en Gran Bretaña. Galton hizo pruebas a muchos miles de personas representativas de la población de la época. La gente tenía entonces un tiempo de reacción muy rápido. Nosotros hemos buscado estudios comparables que hubieran sido hechos durante los últimos 120 años y hemos encontrado unos 15. Al compararlos, hemos podido comprobar que durante los últimos 150 años la gente se ha hecho cada vez más y más lenta. Para el profesor Ten Iannuis, inteligencia es velocidad. Y nuestro cerebro invierte como media 50 milisegundos más que el de nuestros bisabuelos a la hora de procesar una información simple. 50 milisegundos más puede sonar como un algo ridículamente breve. Pero si pensamos en las miles y miles de decisiones que debemos tomar cada día, y somos un poco más lentos en cada decisión, esto puede tener consecuencias muy, muy importantes. El profesor Ten Iannuis está convencido de que somos menos inteligentes que en el siglo XIX. Y la prueba está en la increíble capacidad de invención de este periodo, marcado por una explosión de las innovaciones, de la creatividad, de las ideas. En el siglo XIX hubo muchas innovaciones fantásticas. Hay estudios que muestran que el número de inventos por habitante era 4 veces mayor que hoy en día. El profesor Ten Iannuis piensa que nuestra inteligencia está en declive desde hace por lo menos 150 años. Pero en el siglo XIX, Sir Francis Galton ya pensaba que los ingleses eran bastante menos inteligentes que los griegos de la antigüedad, donde no faltaban las mentes brillantes. Entonces, ¿y los predecesores de los griegos, los hombres prehistóricos? Es extremadamente difícil medir su inteligencia. Sin embargo, en el Instituto Max Planck de Leipzig intentan responder a esta pregunta reconstruyendo el cerebro de nuestros antepasados de la prehistoria. La paleoneurología es una ciencia muy frustrante, porque su objeto de estudio es casi inexistente. No hay cerebros fósiles. Lo que sí tenemos es la caja que contenía este cerebro.
Al comparar nuestro cerebro con el del hombre prehistórico, los científicos han encontrado diferencias no solo en la forma, sino también en el tamaño. Algunos de estos individuos tenían un cerebro más grande que el nuestro. Sabiendo que todo lo que somos, todo lo que pensamos, nuestros recuerdos, la personalidad, las emociones, el lenguaje, todo depende de este órgano, entonces, ¿es que la inteligencia está relacionada con el tamaño? Sería absurdo pensar que no hay relación entre el tamaño del cerebro y la complejidad de los comportamientos, es decir, la inteligencia. Esto lo vemos en el reino animal. Los animales llamados más inteligentes, en particular los cetáceos y algunos tipos de delfines, por ejemplo, tienen cerebros muy grandes, con un gran número de neuronas. Por lo tanto, encontramos en ellos algo que también encontramos en los grandes primates y en el hombre. La evolución hizo crecer el tamaño de nuestro cerebro durante 2 millones de años, hasta alcanzar su máximo hace unos 15.000 años. El hombre de Cro-Magnon, que pintó en la cueva de Lascaux hace unos 17.000 años, era un Homo sapiens como nosotros. Pero de todos los Homo sapiens, este era el que tenía el cerebro más grande. El tamaño de nuestro cerebro ha disminuido en comparación con el de este antepasado. Y según algunos investigadores, somos menos inteligentes que él. Pero esta teoría no es compartida por todos. Yo no creo que haya una inteligencia que se pueda medir con una regla y decir que nuestro reciente antepasado era igual o más o menos inteligente. El hombre de Cro-Magnon tenía la inteligencia que necesitaba para sobrevivir en su mundo, pero no para trabajar en un banco. Si viajásemos 25.000 años atrás en nuestra máquina del tiempo para traer al presente al hombre de Cro-Magnon, sin duda se adaptaría al mundo en el que va a tener que vivir. Historically, you guys have struggled to adapt. Yeah, right. Walking upright, discovering fire, inventing the wheel, laying the foundation for all mankind. You're right. Good point. Sorry we couldn't get that to you sooner. Connie, your reaction? We live in a society where the individual ego and the group dynamic are in constant struggle. Response? Yeah, I have a response. What? ¿Más inteligente? ¿Menos inteligente? Cuando intentamos medir la inteligencia, todo se complica. Y sin embargo, lo hacemos continuamente. En las universidades del mundo entero se enseña qué es la inteligencia. Y todos nosotros, sin ser especialistas, la medimos cada día. Todos medimos la inteligencia. Si es usted soltero y va a un bar y conoce a alguien, lo más importante después del físico es la inteligencia. Medimos la inteligencia de la gente siempre. Si hablamos sobre un concepto difícil o hacemos algo que desconocen, ¿cuánto tardan en entenderlo? Medir la inteligencia analizando las respuestas. Evaluando la pertinencia de las acciones. Comparando a los individuos. Un método que dio lugar a la única herramienta de la que disponemos para medir la inteligencia. El cociente intelectual, inventado por Alfred Binet a principios del siglo XX. Alfred Binet criticó bastante a los alienistas, los psiquiatras de la época, que hacían diagnósticos para juzgar la discapacidad intelectual, separando en grandes categorías: los idiotas, que tenían el grado más alto de discapacidad, después los imbéciles y luego los tontos. En opinión de Binet, sus juicios eran discutibles, muy difusos y diferentes de un psiquiatra a otro. Él pensaba que eran necesarios unos criterios objetivos y una única herramienta de evaluación basada en criterios científicos. En 1905, el Ministerio de Educación francés pidió a Binet que encontrara la manera de detectar a los niños con dificultades escolares.
Él no tenía ninguna teoría sobre la inteligencia, pero observando a sus hijas, pensó que podría hacer una evaluación a partir del razonamiento, la capacidad de comprensión y la memoria. Lo que finalmente intentó hacer fue encontrar para cada grupo de edad los problemas característicos de ese grupo. Por ejemplo, les enseñaba una foto y les preguntaba qué representaba. Señaló que los niños de 3 años enumeraban lo que había en la imagen. Hay un señor, una señora, un banco, un árbol. Los de 7 u 8 años describían la imagen. Hay un señor y una señora sentados en un banco. Y por último, los de 12 años interpretaban la imagen. ¿Están tristes? ¿O bien el señor está enfermo? Y cosas así. Así, Binet desarrolló junto a Theodore Simon el primer test de inteligencia. Había nacido el clásico test de la edad mental. Es la relación entre la edad mental dada por el resultado del test y la edad real de la persona. La cifra se multiplica por 100 para obtener el cociente intelectual. Si un niño de 10 años resuelve las pruebas de 1 o de 12, será un niño adelantado y tendrá un cociente de 120. La idea era relacionar el rendimiento de un individuo con el de otros individuos comparables. Es decir, los que están exactamente en la misma categoría de edad, la misma cultura, etc. Y obviamente, partiendo de una serie de puntuaciones en la prueba para una edad determinada. El cociente intelectual es la posición de un individuo comparado con el rendimiento de otros que son como él o ella, es decir, de la misma edad. Le damos al cociente intelectual un poder exagerado, porque pretende medir una cualidad tan particular como la inteligencia. Es difícil resistirse a la tentación de medirse, de compararse. Lo que sí es un poco ridículo es lo que nos encontramos actualmente en Internet, como las páginas web que calculan nuestro cociente intelectual. La gente hace el test, se encuentra con una cifra y la interpreta. Y si, por ejemplo, esta cifra no es buena, pensamos que no somos inteligentes. Es absolutamente catastrófico. El 2. Es ridículo pensar que una cifra defina a una persona. El 4. El 3. Solo un psicólogo hará un test fiable del cociente intelectual. El 2. Ya que debemos saber cómo interpretarlo en relación con el pasado del individuo, su presente El 2 y el 3. y su personalidad. Este cociente mide la inteligencia. Compara a las personas. Pero nos permite saber si nuestra inteligencia ha evolucionado desde que Binet lo inventó hace más de un siglo. ¿Obtenemos mejores resultados en el test hoy? En Nueva Zelanda es donde por primera vez han respondido a esta pregunta. Allí, James Flynn ha hecho un descubrimiento sorprendente que los científicos de todo el mundo han bautizado como el efecto Flynn. El efecto Flynn supone el descubrimiento de que todas las naciones que entraron en la era industrial han obtenido mejoras considerables en los tests de cociente intelectual. He revisado toda la variedad de estas pruebas en 40 países, como en Francia, Holanda o Noruega, donde los jóvenes habían sido llamados al servicio militar. Se les ha dado cada año exactamente el mismo test, y las mejoras son muy evidentes. Hace 1 o 2 generaciones, la gente obtenía una media de 30 respuestas sobre 60. Hoy obtienen 45. Después de evaluar decenas y decenas de estudios, James Flynn ha mostrado que desde hace más de 60 años obtenemos mejores resultados en estos test. Bueno, ¿te das cuenta? Entonces, así es como se experimenta, ¿no? La psicología para determinar la situación de todo ello, ¿no? Del grado,
de inteligencia. Esa es experimentación que se va a dar, ¿bien? Y también hay que tener en cuenta que cada inteligencia se adapta al medio, ¿no? A ver, veamos. Pasamos a la pregunta número 1. A ver, en la página 21. Veamos, pasamos a la práctica. A ver, esta es verdad, si me puede confirmar para avanzar con las claves. Muy bien. Variable que se supone es el factor que causa. A ver, ¿cuál es la variable causa? La variable independiente, 1A. Va, perdón, 1A. ¿Está bien? La 1, la clave la. ¿Está bien? Independiente. 2. Consiste en la organización deliberada de condiciones de acuerdo a un plan previo, con la finalidad de investigar las posibles relaciones causa-efecto. Método experimental. La 2, la C. La 2, la clave la C. ¿Está bien? Porque la experimentación es causa-efecto. 3. Es el estudio de grupos de sujetos de diversos niveles de edad en una misma unidad de tiempo, o sea, varios grupos al mismo tiempo. ¿Cuál sería la clave? El transversal. O sea, 3C. 3, ¿no? Sino que acá se han equivocado, es la 3. Ahí está también la 4. La 3, la C. La 3, la clave la C. La 13, ¿ya? Número 4, supuesto que hay que demostrar. Y se expresa a través de el que hay que demostrar la hipótesis. La A. 5A. ¿Ven? La hipótesis. Número 6. Todo método científico que parte de los hechos de la realidad. Fáctico. 6D. La número 6, la clave la D. Se llama fáctico. No olvidemos que Mario Bunge clasifica las ciencias en formales y fácticas. Las fácticas son aquellas que se basan en hechos reales, se basan en la experimentación. 7. Es la manera sistematizada en que efectúa el pensamiento reflexivo, que nos permite llevar a cabo un proceso, el método. 7C. La 7, la C. El método es un procedimiento, ¿no? Número 8. Método científico que permitió el ingreso, el método que más pesa en la ciencia, ¿cuál es? El experimental. La 8, la C. ¿Está bien? 8C. El método que más pesa. Eso lo hizo Guillermo Wundt en un laboratorio experimental en Leipzig, Alemania. ¿Está bien? Leipzig, Alemania. En 1879. ¿Ya? Cuando hablamos de Guillermo Wundt. Marque, a ver, la 9, ¿cuál sería la clave? Tú mismo, a ver, la 9 sería, a ver, ¿qué más que dice? Marque los tipos de variables. La clave sería la D. D, ¿sí o no? 8D. La 8, la clave la D. 8D. Es una afirmación correcta sobre el método clínico. ¿Es utilizado únicamente en clínicas y hospitales? No. Cuenta con fase de prevención y diagnóstico. 9. La 9 la D. Prevención y diagnóstico. ¿Está bien? 9. Es decir, primero hay que ver, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿No? Ciertamente. Y en base a eso ya pues te dan una terapia, ¿no? Si no, ¿cómo te van a dar una terapia si no se identifica? La 10. La es un método que permite registro y control objetivo de una conducta. ¿En laboratorio cuál es la? Experimentación. 10B. La 10, la clave la B. 10B. 11. Francisca está pensativa, preocupada por resultados de la evaluación. Estos datos me lo proporcionan sus gestos, su comportamiento. A ver, ¿qué método estaría aplicando ahí? ¿Sí o no? La observación, ¿sí o no? La 11, la C. 11C. La observación. La observación permite registrar las conductas tal y como se dan en el ambiente natural. No olvidemos que la observación se le llama método general, ¿no? Por lo que se puede aplicar a cualquier tipo de personas. Número 12. Para investigar la evolución del pensamiento del nacimiento. A ver, ¿qué método es? Del nacimiento hasta los 5 años, longitudinal, ¿no? 12B. Ahí está la 12, la clave la B. Número 13. En el siguiente planteamiento, ¿cuál es el efecto de la aplicación de la terapia gestal en el proceso de sensibilización? La independiente en la que tú aplicas, estás aplicando la terapia gestal. La B, 13B. La 13, la clave la B. ¿Está bien? 14.
13b, no se olvide, ¿qué es la variable independiente? La que se usa, y la dependiente es la que se mide. Juan es un psicólogo educativo que registra el comportamiento del estudiante ya está solamente registrando. ¿Cuál sería? El de la observación, 14d. Número 15, Marlene es una psicóloga que frente al problema de violencia infantil propone la ejecución de la escuela de padres. Si está proponiendo, es experimental. 15, experimental. Es decir, ¿cuál sería la variable independiente? La escuela de padres. Causa, el efecto, disminuir la violencia infantil. ¿Está bien? Ahí está la clave. Marca bien, ¿ah? Ahí está la 15. Número 16. Carlos es un adolescente ludópata. Por esta razón ha sido derivado al departamento de psicología. El psicólogo lo observa, dialoga con sus padres, lo entrevista y le aplica algunas pruebas. Y a ver, entonces, ¿es un problema, sí o no? Sería el clínico. 16 la C. La 16 la clave la C. Es un problema el ludópata. Ahí mismo, cuando te mencionan si lo entrevista, ahí no, de manera privada, si lo va entrevistando ciertamente, ya estamos hablando de ello. ¿Ya? Del estudio de caso, método clínico. No olvidamos que este método está relacionado, está asociado, digamos así, con el psicoanálisis. ¿Ya? Ahí lo tiene. Número 17. A mayor nivel de ansiedad en estudiantes, menor nivel de desempeño. ¿Ya? A mayor, menor. Correlacional. Ahí lo agrega. Correlacional negativa. ¿Ya? Ahí lo agrega. Ahí, en la 17, la clave le agrega, ¿ya? Correlacional negativa, por si acaso. En la correlacional negativa. ¿Por qué negativa? Date cuenta, ¿no? Una aumenta y la otra está disminuyendo, ¿ya? Que es fundamental. El método que estudia al mismo grupo de sujetos a lo largo sería, ¿cuál es? Longitudinal, 18. ¿Ven? 18 la. Longitudinal, tiempo, Piaget. Acá hablamos de longitudinal. Cuando hablamos de longitudinal, estamos hablando de quién? De Piaget. Piaget. 19. En una investigación, la relación entre dos variables, ambas aumentan o disminuyen, sería una correlación positiva, ¿sí o no? 19D. Ven, ahí está, la 19, la clave es la D. En la positiva, las dos variables pueden aumentar o las dos pueden disminuir. ¿Está bien? Así es, ¿no? Las dos pueden aumentar al mismo tiempo o las dos pueden disminuir. Si el observador registró que Francisca el día, dice, en el aula de cuarto golpeó sin... Ya, pues registró. Entonces, ¿de qué estamos hablando ahí? Estamos hablando de la observacional. 20. La 20 la. ¿Ya? Ahí vamos a ver. La 20 la. Listo. Ahí lo tiene. De ahí sigue lo que viene a ser. ¿Alguna pregunta de repente hasta acá? De la otra clase seguimos con sensación y percepción. ¿Alguna pregunta hasta acá de repente? No olvidemos que toda metodología se da de acuerdo al contexto. ¿Eh? No se olvide. La metodología es, por ejemplo, si estás en una situación de solamente registrar, es la observación natural. Si estás en una tendencia de querer demostrar una hipótesis, o sea, vamos ya al hecho, digamos, científico, ¿sí o no? Científico, ya estamos hablando en el experimental. Si queremos quizás tratar de entender por qué un muchachito no estudia o preguntarle cuál es su problema, ya estamos hablando de la introspección, ¿sí o no? Por así, muy bien, así es. Método genético longitudinal, porque el método genético se divide, ¿eh? No olvides, el método genético se divide en longitudinal y transversal. Así se va dividiendo, en longitudinal y transversal. ¿Ya? Que es fundamental. Así es. ¿Ya? No se olvide que todo esto es en base a todo aquello que encuentra la ciencia. Por eso la ciencia siempre va a tratar de experimentar, inclusive hasta con las vacunas, ¿no? Las vacunas han sido primero probadas, ¿no? En sujetos, en personas, ¿no? Y luego ya hablamos de una situación que poco a poco, ¿no? Se va a probar en el campo de los hechos. Y eso es lo que quiere la ciencia. La ciencia quiere dar, ¿no? Longitudinal es tiempo. Cuando dice después de 5 años y transversales al mismo tiempo. ¿Ya? De ahí les paso la diapositiva. Claro, de ahí les paso la diapositiva. Cuando en la pregunta te dicen,
se analizó por 5 años seguidos, por 7 años seguidos. En cambio, atravesar dice varios grupos al mismo tiempo. Así es. Muy bien. Ya, ahorita le paso las diapositivas y con eso ya vamos culminando, ¿ya? Entonces, acá nos quedamos. Nos ausentamos un ratito y regresamos. ¿Bien? Ahí estamos. Nos vemos.